Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra última conferencia del día y de nuestro encuentro. La última conferencia va a ser dictada por el profesor Edgar Emil González. Él es físico de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, máster en física de la Universidad del Valle, en Cali, doctorado en física de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es miembro de número de la Academia de Ciencias y director del Centro de Ciencia y Tecnología Nanoescalar. Sus áreas de interés son la bionanotecnología, nanomateriales, fenomenología de sistemas nanoscópicos, física y computación cuántica. Su conferencia de hoy se titula Complejidad en el contexto de las ciencias y tecnologías emergentes de la información y computación. Te agradezco mucho, muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Daisy, por la invitación, esta oportunidad para participar en el encuentro que parece que fue muy exitoso, ¿no? Lo estábamos echando de menos esta actividad que en principio es bien importante aquí en nuestro país por el espacio que abre frente a una de las temáticas fundamentales que desde cualquier área del conocimiento en la que trabajamos o trabajemos está permanentemente involucrada. Yo quiero hoy compartir algunas reflexiones un poco de lo que está pasando, ¿no? Es decir, los que trabajamos en ciencias naturales y que tenemos un contacto bastante estrecho con ingeniería, tenemos de alguna forma cierto tipo de tareas allí que involucran, quiérase o no, esto que está ocurriendo, ¿no? con nuevas tendencias, tecnologías emergentes que aún no son disruptivas. Yo aquí voy a diferenciar entre emergencia y disrupción en el sentido de que hablamos de una tecnología emergente cuando se lanza una nueva propuesta, está de alguna manera transitando hacia algún pico de expectativas, se ofrecen beneficios con estas tecnologías, hay un poco de expectativa creada alrededor de ellas, pero que todavía no han entrado en una fase de apropiación, ¿no? Cuando estas tecnologías ya son completamente apropiadas y algunas de ellas sustituyen a las tecnologías convencionales, hablamos de tecnologías disruptivas, ¿no? De las que voy a hablar aquí aún no están en fase de disrupción, aunque parcialmente, como vamos a ver, algunas de ellas se vislumbran ya como herramientas que en muy pocos años vamos a tener disponibles. Son tecnologías que entrarán al mercado, por supuesto, pero en este momento están en fase de desarrollo y algunas ya con prototipos desarrollados, ¿no? Voy a hablar de ellas, en particular un poco desde la mirada de lo que trabajamos, de lo que investigamos. En realidad tenemos alguna cercanía modesta con tecnologías emergentes como las que propone el paradigma cuántico, que son o ofrecen perspectivas muy llamativas, bastante llamativas, y muy vinculada con ellas estarían las tecnologías basadas en un soporte clave que es el soporte molecular, ¿no? Tecnologías donde colocamos a la materia a nivel fundamental a realizar computación y en principio resolver ciertos problemas que desde la computación convencional aún no hemos tenido suficiente suerte con ellos. Muy bien, yo quisiera antes de empezar allí hacer como una especie de pequeño homenaje del cumplimiento de 75 años, estamos en un aniversario de lo que ocurrió en el año 1948. Sabemos que la década de los 40 básicamente le dio soporte a todo este tipo de revoluciones que estamos experimentando en cuanto a ciencia, tecnología de la información y la computación. En esta década de los 50, aunque previamente ya se habían hecho avances importantes, es donde podemos decir se cultiva el terreno para lo que actualmente somos beneficiarios. Mire, en el año 1948 se publica
un informe de Alan Turing. Ustedes saben, Alan Turing no lo podríamos de pronto considerar en sí el padre propiamente dicho del modelo digital de computación, pero sí es uno de los que ya hacen una propuesta formal bastante juiciosa para que se convierta el procesamiento de la información en un evento de formalidad lógica, ¿no? Utilizar lógica matemática para codificar y para, de alguna forma, plantear modelos potencialmente útiles en materia de computación. A Alan Turing evidentemente le debemos esos importantes aportes. En el 36 ya había propuesto su máquina universal, que es el modelo en el que se basa actualmente todo el debate, ¿no? Todo el debate computacional se basa en las propuestas que hace Turing en su modelo, ¿no? Un modelo que se va a cristalizar posteriormente en lo que llamamos computadores digitales, que son los que tenemos actualmente como tecnología convencional, ¿no? Este reporte evidentemente le da partida a lo que llamamos actualmente inteligencia artificial, ¿no? Que es un poco una línea, ya está tomando carácter disruptivo, ya existen herramientas que en principio hacen que la inteligencia artificial no sea rigurosamente emergente, sino que ya se están adoptando y entran al mercado, ¿no? Ya están de alguna forma incluso generando sustitución con respecto a las herramientas convencionales. Celebramos los 75 años de este primer aporte de Turing, que en particular valdría la pena muy rápidamente mencionar en términos de su propuesta, que la estaremos mencionando a lo largo de la presentación. La propuesta del modelo de Turing que se orienta, se orienta allí, vamos a devolvernos aquí, se orienta hacia, se orienta hacia una propuesta, como ustedes saben muy bien, de un concepto en el cual, para realizar de alguna manera procesamiento de información, él digitaliza, ¿no? La información. De alguna manera es una primera propuesta que está acompañada fundamentalmente por una teoría formal. Esta digitalización se representa en una cinta de carácter infinito, desde donde se lee la información codificada en la cinta a través de una cabeza. Esa es una máquina concreta de Turing, pero rigurosamente el modelo de Turing es un modelo abstracto, ¿no? Una cinta que es leída por un cabezal. Este cabezal toma la instrucción y, dependiente al programa o al algoritmo que esté allí presente, escribe de alguna forma la salida correspondiente. Esa cinta contendría tanto la lectura de la información del programa que aparece allí como la salida, ¿no? La salida del procesamiento de esa información. Ese modelo fue el que se adoptó. Con ese modelo se dio paso, pocos años después, al computador moderno, ¿no? Que sabemos muy bien la arquitectura del computador moderno la propone von Neumann, ¿no? Computador moderno fundamentalmente con una arquitectura basada en una entrada, un dispositivo de entrada, un dispositivo de salida, una unidad de memoria y evidentemente la unidad de procesamiento, ¿no? Ese es el modelo actualmente con el que estamos afrontando la oferta computacional. Turing propone la parte conceptual y la hace realidad en una arquitectura ya perfectamente establecida, el matemático von Neumann, ¿no? 1948, segundo elemento importante que me gustaría destacar, aprovechando este año, el cumplimiento de 75 años para estos grandes avances que ocurrieron allí en la posguerra. En este año se hace una demostración de operación, de funcionamiento de una máquina programable completa desde el modelo de Turing, ¿no? Que fue el ENIAC. Sabemos que el ENIAC es una de las máquinas de cómputo destacadas, aunque en esta época ya empiezan a fabricarse muchísimos computadores, muchísimas propuestas de computación. Esta era de propósito general en el sentido de que la intención era que se pudiera en una máquina de estas ejecutar cualquier tipo de algoritmo y no un algoritmo específico, ¿no? Estas máquinas pues
prestaban algunas funciones con respecto a cálculo de trayectorias balísticas para cuestiones allí de seguridad nacional, etcétera, eran financiadas por las autoridades allí de seguridad nacional, y ejecutó un programa de una de las 5 programadoras que participaron en la configuración de esta máquina, que fue Goldstein, para von Neumann. Von Neumann estuvo también un poco involucrado. Él trabajó en su propia máquina, en su propio computador, el EDFAB. Este computador, de alguna manera, además de ser una máquina de Turing completa, se proponía que tanto el procesamiento, el programa de procesamiento como el guardar la información estuvieran en una misma unidad de memoria, ¿no? Entonces el ENIAC cumple 75 años desde que fue evidentemente expuesto al público, ¿no? 1948 se ejecuta el primer programa almacenado en un computador que ya tenía todos los elementos de un computador electrónico moderno. Eran computadores evidentemente de un tamaño sobresaliente, de mucha complejidad en su mantenimiento, pero muchos de ellos funcionaron muy bien. El tipo de operaciones que realizaban lo hacían de manera muy eficiente. El problema era que se necesitaba a las 24 horas tener operarios cambiando las válvulas. El número de válvulas allí utilizado era extraordinariamente elevado. El ENIAC pesaba, creo, el EDFAB de Neumann, si estoy seguro que estaba sobre las 30 toneladas el computador. Eran computadores bastante voluminosos, y este fue el primero que tenía ya un perfil de un enfoque electrónico, ¿no? ¿Qué fue el que se quedó? Se quedó rigurosamente porque hay propuestas que compartían lo mecánico con lo electrónico, una propuesta híbrida, pero se quedó esta propuesta, evidentemente la del computador electrónico. IBM saca su calculadora también electrónica, se publica también esta máquina públicamente, en el 48. Esta máquina tenía la característica de que las instrucciones se leían en cinta de papel, similar al modelo abstracto que propuso Turing, ¿no? Los datos estaban en cinta de papel y era electromecánica, pero aparece en el 48, ¿no? Este es un hito que va a cambiar la historia de la computación. Un invento que en el año anterior, en 1947, se realiza en laboratorios Bell, y en el 48 se presentó públicamente el transistor, ¿no? Una invención que ustedes saben cambió completamente la línea de evolución de toda la tecnología de la computación, y actualmente tenemos que también incluir las tecnologías de la información, ¿no? Invención del transistor presentado públicamente en el año 1948, ¿no? Esto es muy importante, muy importante. En el año 1948 se publica este artículo. Este artículo es un hito, ¿no? Lo sabemos muy bien, es un artículo de lectura obligada cuando uno trabaja tecnologías de la información y computación, aunque este artículo está más dirigido hacia la comunicación, hacia el problema de ruido en los canales de comunicación. Así se titulaba, ¿no? Una teoría matemática de la comunicación. Este es el artículo que evidentemente marca un antes y un después, elaborado por Shannon. ¿Y por qué es tan importante este paper que se publica en el año 1948? Es importante porque por primera vez se le da a la información un carácter cuantitativo. Es decir, se utiliza incluso ya la palabra que, por supuesto, no es de Shannon, esa palabra fue anteriormente acuñada, pero por primera vez se utiliza una unidad de información para hacer cuantificable dicha información, y es el bit. En este artículo aparece publicado ya un término, repito, que es bien importante, se elige como una medida de la información. Esto no tiene hito, por supuesto. Esto marca un desarrollo formidable porque ya la información se podía medir. Y esto empieza como a trazar la hoja de ruta de lo que sería la posterior propuesta de lo que es información, uno de los términos más difíciles de definir, ¿no? Definir información es muy complejo.
tiene muchísimas caras desde donde se perciba. Tener una definición única de información en este momento no existe, no hay consenso. Yo les voy a presentar una definición que se ha consolidado para darle sentido a la computación cuántica, que es desde las ciencias físicas. Y esa teoría de la información hace que la información se vea como un ente físico, no como un ente abstracto, ¿no? Sin embargo, el matemático, cuando trabaja las teorías de la información, pues lo hace desde una perspectiva un poco más formal, ¿no? Desde la física la vemos como una entidad física, ¿no? Es lo que define un computador cuántico, cuando el soporte de esa información física es un objeto cuántico. Si es clásico, es computador clásico; si es cuántico, es computador cuántico, ¿no? Entonces, este va a ser un hito fundamental. El bit, como una unidad para medir la información, marcó un hecho fundamental. Potentísimo lo que pasa en 1948. Se publica el libro de cibernética de Wiener, que ustedes saben es uno de los, pues, considerado de los líderes de esta propuesta, ¿no? Una propuesta orientada hacia la información como base para controlar un sistema, ¿no? Ciencia del control de la comunicación entre animal y máquina, ¿no? Problema de interfaces, etc. Se le da nacimiento con este libro formal a algo que años atrás se venía ya consolidando, que es el área de la cibernética, que actualmente está tomando otra vez mucha pertinencia, ¿no? La cibernética volvió nuevamente a entrar al estrado. La cibernética se está replanteando. Se ha modificado un poco con respecto a la propuesta original que se publica en 1948. No lee el libro, publicado originalmente. Yo no sé en qué edición estemos ahora, siguen saliendo nuevas ediciones de este libro, porque es un libro fundamental para acceder a los principios que se proponían desde ese debate original, pero la cibernética en este momento está acogiéndose como un área fundamental que alimenta toda esta emergencia y aspectos disruptivos que están ocurriendo en este siglo. Entonces voy a tocar muy rápidamente la información, muy abuelo de paja. Voy a tocar la información y después toco la computación para entrar a la complejidad, ¿sí? Es decir, voy a mirarla desde un contexto físico y biológico, porque de lo contrario sería imposible hacer una presentación de algo tan supremamente sensible a interpretación. Hay información desde un contexto que se puede ver, o desde un enfoque semántico, por ejemplo, donde se requiere un cerebro, se requiere de una conciencia humana para hablar de información, porque se interpreta un mensaje, ¿no? Se lee y se interpreta y se dice que ese objeto que recibe esa información prácticamente la logró interpretar. Pero aquí vamos ahora a hacer la reflexión si desde este contexto desde el cual miramos la información, repito, desde lo que sería el mundo natural, el universo físico, esa pregunta es muy válida: si necesitamos un cerebro humano para poder hablar de información, o si la información está en la realidad física, ¿no? Es muy delicado el problema. Yo lo voy a enfocar, repito, desde ciencias naturales, y para eso partimos muy rápidamente. Voy a poner la línea del debate. La línea del debate la marca drásticamente un libro que esta es la edición del 48, vaya que el 48 fue cosa seria, es decir, este año es de celebraciones, ¿no? Este año es de celebraciones. Este libro se los recomiendo para los que no lo hayan leído, por favor. Es un libro que hay que leer obligatoriamente. El libro es ¿Qué es la vida?, escrito por un físico que fue uno de los constructores del nuevo paradigma cuántico del siglo XX. Schrödinger plantea algo fundamental. Él se adelanta muchísimo a algo que iba a ocurrir pocos años después. Se adelanta a algo fundamental como intentar entender la vida, ¿no? Mire que nos estamos metiendo en un contexto muy delicado. ¿Qué es la vida, no? Y esto va a tener que ver con la información, porque al final la conclusión a la que se empieza a llegar es que la vida es información.
el problema es bastante complejo. Schrödinger, desde su formación de físico muy interesado en un fenómeno de tanta complejidad como es el problema de organismos que tienen esa capacidad de reproducirse, de metabolizar, además de la reproducción, evidentemente tienen comportamientos emergentes destacados que se colocan allí como los elementos clave para mostrar qué es la complejidad. Es desde la biología donde mostramos qué es complejidad, ¿no? Que son objetos o sistemas complejos, ¿no? Y la inquietud de él era que allí en las células, en el interior, ya se había trabajado anteriormente con esto, los trabajos de Mendel, había muchos trabajos allí que mostraban que parece ser que en el interior de la célula había algo que se transmitía cuando la célula se dividía, cuando la célula tenía su cumplimiento biológico de mantenerse, ¿no? De replicarse. Eso ya se había investigado, repito, en el siglo XIX, sobre todo con los trabajos de Mendel, pero Schrödinger hablaba de que dentro de la célula debería existir un código, debería existir un paquete codificado de información. Es decir, ya Schrödinger empieza a dejar abierta la posibilidad de que la clave de la vida está en la información. Y esta información él acierta parcialmente, y es el hecho de que ese código que determina la complejidad en el desarrollo de un ser vivo debería estar codificada en un cristal. Él hablaba de cristales, típico pensamiento de un físico, y hablaba de un cristal que tenía cierta periodicidad. Él decía, el código debe estar guardado ahí en un cristalito donde la periodicidad de los átomos determinan esa codificación. Eso es, de alguna manera, ya una base computacional, ¿no? Ahí hay un hardware, ahí hay algo que de alguna manera recibe esa codificación y hace que de alguna manera la vida esté expresa allí. El libro tiene, repito, vale la pena leerlo, no pasa de moda. Las reflexiones de este librito siguen siendo interesantes, nuevos conceptos que de alguna forma siguen siendo debate allí. Y frente a esto inspiró el trabajo de lo que posteriormente sería el mayor avance del siglo XX, el mayor avance para algunos. Algunos miramos un avance fuerte, el láser. Bueno, el láser en desarrollo tecnológico, el láser tiene una cúspide importante, pero este se considera uno de los más grandes avances. Y fue realizado por una persona dedicada a la parte biológica y un físico, Watson y Crick. Y este avance fundamentalmente está inspirado por el trabajo de Schrödinger. Schrödinger inspiró el trabajo de estos dos científicos que le dieron un contexto. Cumplimos 70 años, carajo, estamos de aniversario, 70 años. Este es el articulito que se publica en Nature, es una paginita con un pedacito chiquito, es un artículo muy pequeñito, ¿no? Con este trabajo, Watson y Crick, de alguna manera, voy a exagerar un poco, descifran el código que Schrödinger en principio había propuesto, ¿no? Logran no descubrir el ADN se había descubierto hacía mucho, en 1880 y pico, algo así. El ADN ya se había descubierto y se hablaba de esa molécula, pero nadie podía absolutamente imaginarse que en esa molécula estaba codificada, entre comillas, el secreto de la vida, si se quiere. Y lo que hacen allí es darle lectura a la forma como se codifica la vida, entre comillas. Algo que se guarda con mucho celo. Miren, no hay cosa más protegida en los seres biológicos que esa molécula. Está metida ya en los cromosomas, está muy bien guardadita, respaldada por unas barreras de membrana, que es la membrana celular. Es lo que más celosamente guarda un organismo vivo, ese código. Créanme que la forma en que lo protege es impresionante. Es una molécula, mire, si uno es sensible al arte, si uno es sensible a la estética, si uno es sensible a la belleza de las grandes propuestas que la naturaleza proporciona, este es uno de esos ejemplos de extraordinaria simetría. Esa simetría que permite en principio que en poco espacio esté metido, por ejemplo,
el código, por ejemplo, el genoma humano. El genoma humano ocupa, ¿qué? 3 gigas, creo, 3 gigas. Todo el genoma humano, todo el genoma que ya lo leyeron todo, ¿no? Ya lo leyeron todo, ya el genoma humano está completamente secuenciado, ya tenemos la información, ocupa 3 gigas, 3 gigas. Lo único que tenemos que mirar es el orden en que está ese alfabeto allí puesto, pero con una molécula tan sencillita, mirarla es fenomenal, es una molécula que cumple. ¿Cómo diablos una molécula puede conseguir la replicación? ¿Cuál es el intento de una molécula de estas? El intento de una molécula de estas es preservarse. Y la única forma de preservarse es que tenga evidentemente el don de la procreación, entre comillas, la procreación molecular, es decir, la herencia, ¿no? La herencia. Por eso se cuida tanto. Y ahí está metido absolutamente todo, en un código muy definido de letras, son 4 letras, y hay unas 20 palabras, y con 4 letras, 20 palabras se arma ese libro. Como alguien decía por ahí, desafortunadamente es un libro que no lo podemos leer porque pertenece a una escala extremadamente pequeña, es un libro oculto, pero que ya han logrado descifrar, ya se ha logrado con la instrumentación con la que gozamos actualmente leer ese libro, ¿no? Y en 3 gigas de memoria estamos ahí metidos, ¿no? ¿Y qué cambia de un pajarito a un ser humano como uno que tiene, entre comillas, cierto tipo de funciones probablemente un poco más complejas, no sé, en tamaño, lo que sea? La única diferencia es el orden de esas letras. Exactamente la molécula es la misma. En un pajarito, en cualquier ser vivo es la misma molécula, salvo que cambia el código, cambia la secuenciación, cambia el orden. Es extraordinario. Aquí vale la pena mencionar que ha existido cierta reacción porque se ha dejado de lado a la que hizo el trabajo de rayos X, que es Jocelyn Franklin. Esta experta en rayos X fue la que logró el rayo X, es decir, logró la caracterización, que es la famosa foto 51, logró la caracterización con la cual Watson y Crick básicamente pudieron corroborar experimentalmente que su propuesta de 2 hélices, una girando para un lado y la otra girando para otro lado, correspondía al modelo que ellos estaban proponiendo. Entonces, ahora hay como una especie de movimiento para recuperar la memoria de Franklin, que fue una importante allí, participante de este hito, ¿no? Un hito fundamental. Y mire, básicamente para redondear esto, ¿no? Hay un número que se llama el número de la bestia, lo llama así, número de la bestia, ¿no? ¿Qué es el número de la bestia? El número de la bestia es el puente que contacta la vida con la información. Es decir, es el link entre qué es vida y qué es información. Y a la hora de la verdad, información y vida están íntimamente relacionados. Estamos hechos con un código y ese código determina qué somos. Ese código determina el color de los ojos, el crecimiento de los brazos, hasta dónde llegan, etcétera, etcétera. Todo lo que somos actualmente lo determina ese código. Ese número se llama el número de la bestia, esos 3 gigas, ¿no? Y cada organismo, esto fue muy acertado, cada organismo se caracterizará por un gran número escrito en un sistema cuadrical, no es binario. Allí la naturaleza no utilizó sistema binario. Digital sí. En ese sentido el código de la vida es digital, o sea, es discreto, es digital. Se abusa mucho con la propuesta digital en términos de la vida, pero cuando uno ya trabaja el cerebro, cuando uno mira el problema del cerebro, ahí tiene que combinar el modelo analógico, ¿no? Lo analógico y lo digital se necesitan. Aquí en el código es digital, es un código discreto, ¿no? Son 4 cifras, que son las bases, ¿no? Tiamina, citosina, guanina. Son 4 bases, ¿no? Y representan las distintas bases. Eso es lo que hace que cada organismo evidentemente sea lo que es. Es una cinta, ¿no? Esa cinta se llama el número de la bestia. Y eso somos, información puesta ahí en ese número. Lo interesante es que ya se está manipulando. Ahora les voy a mostrar premio Nobel del 2020, que fueron 2 investigadoras que ya se meten un poco a programar esta cinta y resuelven problemas muy, muy importantes con esa programación, porque al final eso va a ser una máquina de Turing
y esa máquina de Turing, la idea es que yo pueda reescribir, que yo pueda borrar también, y ya se está consiguiendo borrar, cortar, escribir encima para resolver problemas. Ahora les voy a mostrar por qué le dan el premio Nobel a estas dos investigadoras, que es manipular esta cinta, ¿no? Que es el punto de... Y esta es la conclusión de esa apuesta biológica. La vida emerge cuando un sistema eficiente de procesamiento de información fue posible a nivel molecular. Ese es el origen de la vida. Ese es el origen de la vida. No es que sea la afirmación contundente, no. Esas son posturas como todo. Una verdad no existe aquí. Todo es en función del contexto, en función de la aproximación de uno esté considerando esto, pero desde la biología molecular ya empieza a darse suficiente soporte como para pensar que esto tiene sentido. La vida emerge cuando un sistema eficiente de procesamiento de información fue posible a nivel molecular. Es un computador molecular el que le da origen, procesando cierta información codificada en esa cinta. Es una máquina de Turing en el fondo. Hay máquinas de Turing molecular ya, y hay máquinas de Turing universales. Hace que podamos decir que la vida y la información están íntimamente ligadas aquí, ¿no? Están íntimamente ligadas. Entonces, mire qué le pasó a la biología molecular. Antes de la década de los 50, la biología pensaba sus moléculas, sus proteínas, su ADN, su RNA, todo este ensamblado de maquinaria molecular en función de materia y energía. Es materia y energía, enlaces, péptidos. Al biólogo molecular le interesaba cuánta energía se necesita para que se construya este enlace péptido, cómo está organizado el sistema para que energéticamente sea estable, siendo estable se sostiene, se pensaba en función de la energía. A partir de la década de los 50 hacia adelante se cambió el paradigma en biología. Ahora se está pensando en función de la información, ¿no? En función de la información. Estamos en este nuevo paradigma, ¿no? La biología emerge molecular, emerge en la década de los 50 con lo que llamamos la apropiación del bit. Es decir, la unidad de información entra a formar parte de la biología, entre comillas, aunque allí el sistema es cuadrucal, como decía Gamble, pero esa transición se da en biología. Entonces estamos aquí, la biología vista desde la teoría de la información, y la biología, a pesar de que no tiene una teoría computacional propiamente dicha, no ha desarrollado todavía su teoría computacional, la tendrá que desarrollar, se basa todavía en las teorías computacionales estándares que se han desarrollado en las diferentes áreas. Sin embargo, es una biología de la computación, ¿no? De la computación. Viene este otro aporte, ya es de la física, no es de la biología, y este es el que me interesa, porque es el que nos permite hablar de tecnologías emergentes cuánticas, por ejemplo. Landauer retoma una serie de ideas que se estaban proponiendo sobre esta década, repito, 60 años 60, después de la década de los 50, que empieza a hablarse de la información como algo más concreto, y lanza algo importante que recoge trabajos previos, por supuesto, y es que la información es una entidad física. Esto es contundente, la información es una entidad física. Mire lo que él dice: la información no es una entidad abstracta, ¿no? Existe solamente a través de una representación física. Y aquí se nos facilita mucho hablar de computación cuántica, o hablar de computadores clásicos. La vida se nos facilita una barbaridad, porque a partir de aquí los físicos, los que trabajan esto, los investigadores, ingenieros de las áreas de la computación, de la información, empezaron a trabajar sobre la medición de esa cantidad física. Si es una cantidad física se puede medir. Ya se le había dado una unidad de medida en Shannon, pero más que todo en Shannon está en el contexto de transmisión de información. La información se puede transmitir con bits de información. Más que todo la teoría de Shannon es teoría de transmisión de información y debate todo ese asunto. Aquí ya era para procesamiento, para concebir máquinas que procesen la información, y tenían evidentemente esta condición. Mire, se empiezan a hacer Charles Bennett, un físico que trabaja fuertemente esto, empieza por ejemplo a calcular cuánto calor se desprende cuando se borra un bit. Cuando uno en el computador borra una letra,
allí borró una serie de bits, una línea, una hilera de bits que representa esa letra. Borra bytes o lo que sea. Cuando uno borra, voy a hablar de un bit, de la unidad, que tiene sus valores 1, 0, en un código que es bastante ya adoptado, no hay que cambiar algo que ha funcionado muy bien. Cuando uno borra un bit de información se libera calor. Y ellos lo que hacen es dar una medida de cuánta energía se libera al borrar un bit. ¿Qué significa? Que cuando yo borro un bit y se libera calor, el calor en principio, aunque rigurosamente no es que se libere calor, se libera energía térmica, porque calor es un proceso. Lo que allí se libera es energía térmica. Esa energía térmica que se liberó allí, de alguna manera nos mide la cantidad de energía que estaba en ese sistema físico que sostenía al bit. Allí aparece toda la llamada famosa termodinámica de la información, ¿no? Los computadores son máquinas que trabajan realizando cálculos y eliminando residuos térmicos. Esa es la definición del computador. Feynman entra al escenario, Feynman genera un libro, se genera un libro espectacular que son las lecturas de computación de Feynman, y Feynman también hace con su prodigiosa intuición, hace una serie de cálculos sobre mediciones que uno ya puede físicamente otorgar de la información. Entonces la información es medible físicamente, y desde la física lo que podamos medir forma parte del universo físico, existe, es entidad física, ¿no? Es una entidad física. Entonces cambia el paradigma. Con esto de que la información es física estamos hablando de otra cosa, ¿no? Ya estamos evidentemente, es algo que puede ser codificado en un sistema físico, y este es como el plan que se trata la ciencia física: descubrir la forma en que la naturaleza permite que la información pueda ser expresada, almacenada y propagada. Esa es la misión que algunos físicos empiezan a plantear en esta época de los 60, 70, 80, de que el programa de la física es de estudiar la información. Si la información puede viajar más rápido que la luz, es porque existen entidades que en física viajan más rápido que la luz. Lograr demostrar que hay entidades supralumínicas implica mover la información más rápido que la luz. La información se toma como el paradigma sobre el cual se empieza a construir, en cierto sentido, parte de la ciencia física, reinvestigar los principios fundamentales de la física desde la teoría de la información. Hay cursos de termodinámica que se hacen solo con teoría de la información. Es decir, en ciencia física para nosotros la información o la teoría de la información en este momento es totalmente relevante y necesaria. Partimos de eso. Para mí, si yo que sea acertado o no, no viene al caso, depende con qué ojos mire esto, pero para mí este es un contenido de información. ¿Qué es este cuerpo? La información necesaria para construirlo. Ese es el cuerpo, este es el cuerpo. En estos debates actuales de que podemos teleportar información, mover información de un sitio a otro sin que lo hagamos a través del tiempo y del espacio, que gana un premio Nobel el año pasado, esa posibilidad de teleportar la información está en términos de que la tenemos que tratar como una entidad física. ¿O qué estamos teleportando? Estados. Está bien, estados, pero los estados son condiciones en que la materia se manifiesta. Si no hay un material, no hay un estado, materia o energía, lo que sea, luz o materia, ¿no? Entonces allí este contexto de, por ejemplo, pensar que estos fenómenos se pueden hacer realidad, se habla de que ya los chinos hicieron protocolos de teleportación desde un satélite a la Tierra, porque ellos están muy detrás del Internet cuántico. El Internet cuántico tendría protocolos de teleportación. La virtud que tendría la teleportación es la velocidad, ¿no? El estado se teleporta casi instantáneamente. Lo que pasa es que no tenemos aún un protocolo rigurosamente cuántico que nos facilite llevar eso a la práctica de manera totalmente cuántica, pero teleportar se acabaron los cables, entre comillas. Si logramos un protocolo cuántico completo, yo ya no necesito cableado. La información se teleporta entre diferentes cuerpos sin que el estado que llegue al otro lado se haya movido por el tiempo o el espacio. Eso va a ser
una realidad. El Internet cuántico va a ser una realidad y no me quiero imaginar a qué niveles de desarrollo se van a alcanzar cuando tengamos quantum cloud por allí, cuando tengamos inteligencia artificial cuántica, donde estamos ya manejando lo fundamental en la naturaleza, la ciencia fundamental que es la cuántica, la de los átomos, la de la intimidad de la materia, ¿no? La ciencia que en este momento hace, la computación que actualmente hace la inteligencia artificial es clásica, pero ya se empezaron a dar los plazos para pasar a computación cuántica y hacer la inteligencia artificial cuántica, que sería uno de los avances más importantes, yo consideraría, de este siglo, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa con la física? Entonces, partimos también la misma cosa. Antes de los 50 se hablaba de materia y energía. Por ejemplo, un agujero negro, ¿qué es? Un agujero negro, uno arma todo el contexto del agujero negro en función de materia y energía. Que un agujero negro absorbe energía, que esa energía puede o no escapar del agujero, eso lo dirán las investigaciones, pero un agujero negro se mira en función de energía. La luz que atrapa, la luz que absorbe, energía. Básicamente la física hablaba de materia y energía, pero la energía era el estándar fundamental. Einstein, allí en su teoría especial de la relatividad, logra un link importante entre materia y energía, entre masa y energía, que nos permite casi que hablar de energía, ya tenemos implícitamente la masa, ¿no? Hay una equivalencia entre las dos. ¿Y cuál es la transición que ocurre allí? Pues la transición que ocurre rigurosamente, yo no entiendo acá, a ver, que se me... es transitar de materia a energía, por ejemplo, a mirar un agujero negro como un objeto en el cual, para poderlo interpretar o entender, se puede mirar desde la teoría de la información. Es decir, en el agujero negro puedo considerarlo como un objeto muy sofisticado que está hecho de bits, ¿no? Es decir, es la información, y la física transita, ¿no? Esta frase es famosísima de Wheeler, es famosísima, ¿no? Él decía en uno de sus libros, al principio de todos los tiempos, todo era información. Y uno está evidentemente como llevado por sentido común a aceptar que efectivamente nosotros somos parte, como decía Sagan por ahí en sus programas de divulgación, somos parte de estrellas. Estos átomos y que los átomos deben ser los mismos porque seguramente no nos han transmutado. Algún día estos átomos estuvieron en una estrella, ¿no? Pero ahora están organizados en este sistema biológico muy completo, pero esto estuvo en una estrella antes, ¿no? Esos átomos estuvieron en una estrella, quierase, antes de que la Tierra se formara. Pero estos átomos están ensamblados y algo llevó a la información necesaria para que ocuparan lo que están ocupando. Es decir, yo soy un ente muy organizado, ¿no? Muy organizado. Estoy organizado. Si no estoy con un cierto nivel de organización, mi organismo no funciona, porque es una máquina extremadamente compleja, porque es abierta y lucha contra la entropía, no se deja llevar al equilibrio térmico, que es la muerte térmica, lucha contra eso, y la naturaleza nos dio esto, ¿no? Esto, para robar la información. Uno se come un pedazo de carne o se come un pedazo de vegetal y está moliendo eso y llevando la información de una manera adecuada para que sea asimilada. Y uno dice, coma proteína. Pues claro, coma moléculas, que el cuerpo necesita moléculas de proteína, cómaselas. Pero necesito estas proteínas, esas son ya codificadas, las proteínas son moléculas codificadas, uno se come cosas codificadas, uno se come información, uno está comiendo información. Cuando empiezan a marcar los dientes ya pierde la capacidad de consumir información y tienen que entrar a equilibrio térmico, que es una muerte térmica, donde yo ya no puedo procesar información, ¿no? No estoy en capacidad de procesar información. ¿Qué es el universo en este contexto? Materia puede ser, ¿sí? Energía, pero falta lo importante, información. Este es el universo físico. Este es el universo físico. Ya la información es muy difícil sacarla de este contexto, ¿no? Muy difícil. El bit, esto es lindísimo de Lloyd, el bit se encuentra con el ergio es la unidad de energía, el bit la unidad de información, se encuentra energía en información y el resultado es, de esa danza, es el universo. ¿Qué es el universo? El encuentro entre el bit y el ergio.
el encuentro entre la energía y la información. Eso es el universo, ¿no? Es bastante poético, pero es de mucha carga de significado. A mediados del siglo XX se inicia una nueva revolución que no está basada en la energía sino en la información. Transitamos de un reduccionismo. La revolución industrial fue una revolución basada en la energía, en los combustibles, en el carbón. Posteriormente viene el petróleo, un material excepcional. La revolución y lo que somos industrial y productivos, como seres humanos productivos, se debe a la energía, ¿no? Antes de mediados del siglo pasado, todo se reducía a dominar la energía, a sacar leyes desde la física para entender los procesos. Esas leyes resultaron muy simples. La ley de conservación de energía, ahora se le aplica a la información y se habla. La información no se crea ni se destruye, la información se transforma. O sea, la información sigue las leyes físicas, porque es una entidad física en el sentido en que la hemos presentado. Entonces, pasamos de un paradigma de la información a un paradigma básicamente de la energía, a un paradigma de la información, ¿no? Y estas preguntas, yo vivo permanentemente masticando estas preguntas. Bueno, de acuerdo a Turing, un computador es un sistema que puede ser programado, evidentemente, para ejecutar cualquier secuencia de operaciones lógicas, porque el modelo de Turing es volver lo lógico, lo matemático, el álgebra de Boole, prácticamente el enfoque aristotélico de tablas de verdad o lo que sea, volverlo algo computable. Es tan complejo esto que estas preguntas que no tienen una respuesta, alguien puede hacer la pregunta del milenio del siglo pasado, que salió un poco por ahí de boca, creo, de von Neumann. La pregunta es: ¿hay lógica detrás de la vida? Cuando yo digo hay lógica detrás de la vida, significa que si la vida es computable. Y uno puede decir el código, puede ser, pero ya cuando uno se mete aquí, la conciencia es computable, significa que la conciencia es algorítmicamente reproducible o mejor. Si hay lógica detrás de la vida, la pregunta sería si hay lógica detrás de la conciencia. Si hay lógica detrás de la conciencia es computable, significa que un computador llegará a tener conciencia, línea de inteligencia artificial fuerte. Estos son como los hooligan de la cabeza rapados y hooligan un poco peligrosos a veces de la inteligencia artificial fuerte. O una inteligencia artificial mediana, la conciencia no es computable. Resolver esa pregunta es clave, porque al final, con toda esta marca de desarrollo en robótica, se está discutiendo si un robot llegará a tener o no conciencia. Y para resolver esa pregunta, o para resolver ese dilema, hay que responder a la pregunta: ¿hay lógica detrás de la conciencia? Si hay lógica, es computable, porque la lógica Turing demostró que es computable. Si la lógica es computable, si hay conciencia lógica, evidentemente hay computabilidad en la conciencia, y la conciencia es un programa. Que Penrose, de la Universidad de Oxford, escribe esos libros fenomenales, La nueva mente del emperador, libros que para leer son exquisitos, donde él plantea ese dilema, ¿no? Plantea el dilema de si la conciencia llega a ser computable, se puede grabar en una unidad de archivo, cargarla en un computador y el computador adquiere conciencia, pero la conciencia mía, ¿no? Entonces yo como ser consciente estoy metido ya en una máquina, y todo este tipo de enredos de ciencia ficción empiezan a tener un debate muy, muy interesante, ¿no? Entonces eso de si la conciencia es computable o no, eso está en un debate formidable, pero esto del código que nos hace, del código que nos construye, que nos da las instrucciones, está muy claro que es el número de la bestia, es completamente racional. Estas son las preguntas claves. Sobre esto hay debate, ¿no? Es un poco las líneas de investigación cosmológicas del sentido de ser, etc. Y que le dan sentido a las teorías de información y computación modernas. ¿El universo es capaz de realizar computación universal en el sentido de Turing? ¿Sí o no? Es fundamental. Uno diría, le falta contexto, porque el universo es capaz de realizar computación universal en el sentido de Turing. Uno podría decir, pero es que cuando un ingeniero electrónico arma un circuitico, arma las compuertas lógicas, espicha las teclas y hace funcionar las compuertas y aparece una respuesta, está haciendo computación.
y ese es un pedacito del universo que está actuando como una máquina de Turing. Podría la respuesta ser parcialmente resuelta, pero no es tan sencilla. ¿Puede el universo, una parte de él, ser programado para simular una máquina universal de Turing? Es lo que uno hace con estos aparatos, ¿no? Estos aparatos. Esto es un pedacito del universo, ¿no? Son átomos que están puestos aquí de manera organizada para realizar computación, ¿no? Y puede, de alguna manera, habría que ponerle contexto. Y esta última, que es la delicada, ¿puede una máquina universal de Turing simular eficientemente la dinámica del universo o parte de él? Aquí sí es muy delicado. Y ahí está el dilema, ¿no? Ahí es hacia donde nos estamos enfocando en teoría de la información y la computación. Todos nos estamos moviendo es hasta dónde puede llegar este aparato. ¿Y qué significa que hasta dónde puede llegar? ¿Podemos simular la dinámica del universo o parte de él? Esa es el gran reto, la gran pregunta que hasta ahora no tiene una respuesta clara. No existe una respuesta clara. Y el gran problema, ¿por qué es tan difícil contestar a esta pregunta de si somos capaces de simular el universo? ¿Sería que somos capaces de simular una bacteria? Bueno, miremosla. Pero ya simular un cerebro animal, cualquier cerebro, no un cerebro humano, cualquier cerebro, con una máquina de Turing, yo me atrevería a decir que en el estado del arte actual no. De pronto a futuro tengamos que mordernos la lengua y sí se podía. En el estado actual del arte, no. Y la razón es muy sencilla. El problema es complejidad. O sea, nos estamos enfrentando a simular un problema que desafortunadamente tiene tantas variables para ser simulado de manera eficiente. Nosotros sabemos muy bien que lo que simulamos computacionalmente es un pedazo de la realidad, ¿no? Un pedazo de esa realidad la limpiamos muy bien, hacemos modelamiento, hacemos supuestos, metemos eso, lo corremos en un computador y dentro de ese modelo nos da respuesta. Pero ese pedazo del universo está conectado de manera muy compleja con objetos que lo rodean. El problema de la complejidad plantea en principio que va a ser muy complicado, ¿no? ¿Y qué es la complejidad? Simplemente cualquier tipo la complejidad es un sistema de cualquier tipo que debe ser proporcional a la cantidad de información necesaria para describirlo. El problema de por qué no accedemos a esa complejidad es que es muy difícil leer la información que se necesita o que necesitamos computar. Y si la lográramos medir, ¿dónde metemos, en dónde nos cabe esa información? ¿Dónde tenemos capacidad de memoria? Y el problema es que ejecutar la simulación nos puede consumir mucho tiempo, muchísimo. Entonces tenemos limitaciones de tiempo y espacio, memoria y tiempo. Y eso define la complejidad computacional. Esa es la definición rigurosa de complejidad computacional. Capacidad en recursos de memoria, recursos en tiempo para ejecutar una tarea, para resolver un problema, para por lo menos darle respuesta a esto, ¿no? Ahí se plantean los límites de la computación, hasta dónde este computador puede llegar, y eso define un área que es más propiedad de los matemáticos. Ellos tienen el derecho a la palabra en este tema porque son los que la estudian, que es la complejidad algorítmica. Y esa complejidad algorítmica es la que estamos debatiendo actualmente. ¿Qué es inteligencia artificial? ¿Qué tipo de complejidad está resolviendo la inteligencia artificial? Probablemente la inteligencia artificial se esté colocando en un hype, en un pico de expectativas que nos va a traer un poco de desilusión, probablemente. Eso lo tendría que resolver una complejidad algorítmica, porque la inteligencia artificial es un algoritmo que se ejecuta. Es eso, básicamente, un algoritmo que se ejecuta en una máquina de Turing y basta. No hay más que decir. Y la complejidad de ese algoritmo evidentemente nos lleva al contexto, ¿no? Mire, la información uno la puede ver desde el contexto computacional, algo que puede ser computado y almacenado. Eso es la complejidad algorítmica de la que trabajan sobre todo los matemáticos, que son los que hacen un trabajo formal importante. Hay premios de $1 millón para resolver uno de los problemas de complejidad más sobaos que tenemos en este momento. Algunos de ustedes lo deben conocer. Ahora lo mencionaré muy rápidamente. El problema de complejidad más difícil. Resolver ese problema le abre otro escenario a la computación, otro escenario completo. Y la comunicacional, que es más llano, transmitir información, pero la complejidad aparece aquí, en el enfoque computacional. Es en el enfoque computacional donde vamos a tener eso, ¿no? Stephen Scott plantea
un dilema clave que llamamos P versus NP. Ustedes deben saber que ese sería el gran problema de la complejidad computacional. Ahí está como reducido toda la problemática de la computación. Cuando alguien dice quiero hacer computación cuántica y la persona que quiere hacer computación cuántica es experto en informática, sabe informática, o es un ingeniero de sistemas, o es un estudioso, un matemático de la informática, un físico que está metido en informática, un ingeniero, etc. Ya evidentemente estudiosos de las ciencias sociales se están metiendo en la informática y se meten en estos problemas. Aquí no queda por fuera ningún área del conocimiento, ¿no? Ningún área del conocimiento. Aparece evidentemente ese dilema como me resuelve el dilema de complejidad computacional en un computador cuántico y nos vamos a llevar a algunas desilusiones. No hay que sobredimensionar lo que la computación cuántica en ese momento nos puede hacer si no tenemos suficiente criterio para diferenciar. Mire, esto hasta ahora lo puede hacer la computación cuántica, hasta ahora esto no lo puede hacer, no tenemos los algoritmos para resolverlo. La computación cuántica procesa a una velocidad que no nos cabe en la cabeza, ¿no? Procesos que un computador clásico le toma la edad del universo, un computador cuántico lo puede realizar en pocas horas, ¿no? Uno dice, pero con esa velocidad de proceso, ¿usted de qué me está hablando? No están los algoritmos para resolver estos problemas. Si no están los algoritmos, es como si no tuviéramos absolutamente ningún avance allí. Y muy rápidamente, esta complejidad P tiene que ver como con un comportamiento del tipo o una especie de personalidad que trae el problema que queremos abordar. Es muy sencillo. La complejidad P tiene que ver con un problema que se puede resolver en un tiempo que llamamos, está en un envolvente que llamamos polinómico. ¿El polinómico qué significa? Se trata de un problema en donde, por ejemplo, queremos sumar dos números. Esos números tienen una serie de dígitos, n dígitos. En función de que el número crezca, el número de dígitos, el tiempo que se invierte, por ejemplo, en realizar la suma, es directamente proporcional. Y ese tipo de comportamiento lo llamamos polinómico de orden 1. Depende del número de dígitos. Si queremos multiplicar, ya el tiempo que demora el computador es un poco mayor. A eso llamamos polinómico. El tiempo que demora en resolver el algoritmo determina la complejidad P. La complejidad P corresponde a problemas que se pueden resolver por estos aparatos. Cuando usted le dice, mi problema es P, ya, ese computador se lo resuelve. Ya, se lo resuelve. En tiempos muy pequeños. Multiplicar números grandes, etc. Hay muchos problemas. Todo problema que ustedes puedan resolver con este aparato es problema P. Son como que los problemas de baja complejidad que tenemos que afrontar. La no P es evidentemente problemas que no se les puede encontrar una solución, sino únicamente se pueden verificar que está correcta o no una de sus soluciones, pero no se le puede encontrar una solución definitiva. Son soluciones que se verifican, pero no soluciones que se resuelven. No se resuelve el problema, solo se verifica. Verificar es más fácil que resolver, siempre lo sabemos. Ustedes, los que programan, saben perfectamente eso. Cuando uno realiza programación en estos computadores, generalmente ellos verifican, ¿no? Ellos verifican, ¿no? Les ponen un problema. Tengo un triángulo rectángulo, verifíqueme que la suma de los catetos elevados a la 2 es igual a la hipotenusa elevada a la 2. Y él va y verifica, él hace la verificación, pero no puede demostrar eso, porque le tocaría probar todos los triángulos y el número de triángulos que existe es infinito, nunca pararía. Ahí tendríamos un problema clave de complejidad, que es nunca para el algoritmo, se queda dando vueltas, porque verifica. Entonces, verificar una de esas soluciones es fácil, pero demostrar que la suma de los catetos a la 2 es igual a la hipotenusa no lo puede hacer, porque es un problema no P, es un problema muy complejo, de altísima complejidad. Estos problemas generalmente se dice que son exponenciales. La complejidad en el tiempo crece mucho más rápido que los otros. Y aquí está el dilema, P versus NP. ¿Qué significa eso? Si alguien logra demostrar que la complejidad NP se puede reducir a P, o que NP es igual a P, se gana $1 millón, ¿no? Se gana $1 millón, ya, se lo pagan ya el $1 millón, porque es uno de los problemas del siglo, ¿no? Este es uno de los problemas importantes de si P y NP son iguales. Si P es igual a NP,
los problemas que llamamos NP se van a poder reducir a P, estos aparatos me resuelven todas estas situaciones que en principio uno considera de gran, por ejemplo este problema que algunos de ustedes conocen, es el problema más difícil que existe, es el problema más difícil que existe. Este problema se llama no P duro, no P es uno, NP hard, NP duro, es de los duros, complejidad elevada. Un viajero debe recorrer varias ciudades y regresar a la ciudad de origen. Conocidas todas las distancias entre los destinos, debe buscar el itinerario más corto. Parece inofensivo. Es el problema más difícil para resolver en teoría de la computación. Es el más complejo que hay. Y resolverlo revolucionaría, por ejemplo, la inteligencia artificial. Porque este problema, alguien dice, este problema es de búsqueda y de decisión. Es un problema de búsqueda y de decisión. Inteligencia artificial es un algoritmo de búsqueda. Basta. Inteligencia artificial no es de creatividad pura en el sentido de que inteligencia artificial busca información con una eficiencia brutal, conecta y a partir de esas conexiones pues realiza evidentemente lo extraordinario que puede realizar, pero es básicamente un algoritmo de búsqueda, ¿no? Y de decisión, por supuesto. ¿En qué consiste el problema? Pues muy rápidamente el problema se puede formular. Mira, aquí tengo 2, 4, 6, como 10 ciudades. Tengo 10 ciudades. Para un número muy pequeñito de ciudades es facilísimo. Uno lo resuelve con un aparato de estos en pocas milésimas de segundo. El problema es cuando el número de ciudades crece. Llega un momento en que ya este aparato no lo puede resolver. No lo puede resolver. Ahí está la complejidad cuando crece N, cuando crece el número de ciudades, ¿no? Entonces, aquí tenemos un algoritmo. Este es un algoritmo para esas 10, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10. Aquí está la distancia total. El resultado que el algoritmo está acá. Entonces, ¿qué hace un computador como este? Pobrecito, no puede hacer más. Esa máquina no piensa todavía. Una vez las máquinas pensarán, yo no me atrevo a decir que no. Siempre que uno contradice lo que en este momento es lógico, se lleva uno a desilusiones porque siempre se alcanzan resultados que uno jamás sospechó que se podrían llegar a alcanzar. Este aparato no piensa, ejecuta un algoritmo y lo ejecuta, ¿no? Entonces, si uno corriera el algoritmo, él va buscando, mire, él va buscando trayectos, ¿no? Mire, él empieza a buscar, no a resolver el problema, a verificar soluciones. Entonces, como ustedes saben los que programan, cogen una solución, es más corta que esa, me quedo con esa. Otra solución, tomo decisión, me quedo. Es un problema de búsqueda y decisión, ¿no? Entonces, llega al final, sale una tabla, y de esa tabla yo escojo el camino más corto. La pregunta que queda, ¿es el más corto de todos? Si el número de ciudades es pequeño, se puede concluir. Si el número de ciudades es grande y a medida que crece, ya llega un momento en que digo, mire, lo siento mucho. Aquí sacamos 5 millones de soluciones. Esta fue la más chiquita de todas, la más pequeñita de todas. Pero no le puedo decir si es la más corta de todas las posibles, porque ese problema es NP. ¿Qué significa que es NP? Que no tiene una solución polinómica, en tiempo polinómico. No se puede. Si este problema se resuelve, entramos a una nueva era de la computación. Estoy exagerando. Algunos dicen, no exageremos con NP, no exageremos, no nos llevemos al extremo. Yo creo que sí va a haber un impacto. Yo lo considero así. Va a cambiar dramáticamente. Por ejemplo, este es un problema de 1000 puntos. Este fue codificado en Princeton, de 1000 puntos. Esta es una solución. Es como una solución óptima, pero para 1000 puntos se puede buscar una muy buena solución. 1000 no es mucho. No es mucho, ¿no? Se puede llegar. Esta es otra, pero esta da 17.265 de distancia, el otro daba 20 y pico mil. Esta es mejor que la anterior. Esta es mejor. Si el número de puntos llega a ser muy grande, no puedo responder si es la mejor de todas las posibles. No se puede responder. Pero fíjese que esas búsquedas empiezan a generar patrones, ¿no? Entonces un matemático, un topólogo empieza a ver cosas, dice, uy, pero es que esto tiene un comportamiento topológico espectacular, y no será que la topología con construcciones topológicas me permite un algoritmo que me pille la solución.
le saco el secreto a la solución. Si los puntos no son muchos de comprometidos, se puede. Si son muchos puntos, ni le da el universo alcanza para que un pobre computador lo pueda resolver. No, se puede. Está dentro de una categoría. Este es otro problema, no voy a hablar mucho de esto, que es el plegamiento de proteínas, que es otro problema de gran complejidad. Una proteína se ensambla, no sirve para nada si está simplemente ensamblada de manera lineal. Ella se tiene que mover en el espacio y se tiene que acomodar formando una estructura que la hace útil. ¿Qué es lo que buscan los biólogos moleculares desesperadamente? Lograr simular ese plegamiento, lograr en un programa de computador que el programa me coja la proteína, por ejemplo con 100 aminoácidos, una cosa así, que me coja la proteína y me la simule formando el plegamiento que necesita. La hemoglobina tiene incluso varias orientaciones en el espacio. Pero si usted a esa proteína la mueve, le cambia la orientación espacial, ya no sirve. La proteína no sirve para nada. O sea que la proteína codifica información en el espacio. Es similar a estos computadores cuánticos de Microsoft que se están diseñando, donde es la topología del espacio donde se va a hacer procesar la información. O sea, cogemos al espacio como soporte para guardar información. ¿Quieren imaginar eso? La proteína guarda en el espacio la información y se pliega de una manera definida. Ustedes nunca encontrarán una proteína con cierta función específica con un plegamiento diferente al que ya se tiene determinado. Hay programas, está este programa AlphaFold 2 que hace predicciones pero no simulaciones de plegamiento, y eso está de manera un poco equivocada. Se está diciendo que la inteligencia artificial está resolviendo el problema NP. No, lo está verificando. Eso es todo. Porque salió un programa, ¿no? Hay un concurso, se lo ganó el último concurso se lo ganó un programa espectacular que predice, pero le tengo que meter las bases a la proteína, le tengo que cargar la base de las bases de datos, y él predice y acierta, pero no está resolviendo el problema de plegamiento. Yo no puedo hacer la simulación. NP no lo ha resuelto todavía inteligencia artificial, porque leía por ahí una cosa un poco mal escrita que decía con inteligencia artificial se resolvió el problema, el dilema NP versus P. No, falso. Inteligencia artificial se nos está volviendo a veces como algo, una caja negra donde uno ya al final creería que le hace preguntas a eso. La inteligencia artificial le bota las respuestas. Eso tiene un nombre, los griegos, ¿cómo lo llamaban? El oráculo. El oráculo de Turing. El oráculo de Turing tenía un oráculo, ¿no? Los problemas muy difíciles él los mete en un oráculo. El oráculo allá le resuelve, pero el oráculo es el misterio, ¿no? Es una caja negra y la inteligencia artificial se le está viendo como oráculo. A mí me parece muy peligroso, ¿no? Es un oráculo donde yo le hago con el ChatGPT la consulta y el oráculo me da la respuesta. Y esa es la respuesta sabia, ¿no? Yo tengo que tomar esta decisión y le hago con lenguaje natural la consulta y el oráculo me dice haga esto. Y yo, pero me lo dio ChatGPT, es el oráculo, ¿no? Cosa más falsa que esa no existe, ¿no? Ese condenado lo único que hizo fue acomodó la inteligencia con todos sus tótems y ese sistema tan complejo que tiene, que es extraordinario, y da una respuesta como la adecuada dependiendo de esa capacidad de búsqueda que tiene, entrar a programitas, simular, coger de acá, coger allá, conectar, pero resolver ya problemas así donde uno dice, pues los seres humanos no podemos, dejémoselo allá, no. Esa subestimación del cerebro no ha llegado hasta allá, ¿no? Pero a veces se habla del famoso oráculo. Este es el plegamiento, es uno de los procesos biológicos más extraordinarios que hay y muy complicado. Cuando se tenía ya acceso a prototipos de computación cuántica, lo primero que se empezó a hacer es cómo simular el plegamiento de proteínas, ¿no? Eso fue Microsoft, el computador cuántico de Microsoft que tiene con la NASA. Ellos tienen un laboratorio de computación cuántica. Lo primero que hicieron fue empezar a indagar sobre el plegamiento de proteínas, porque el primero que resuelva eso es un hito, ¿no? Lograr mirar cómo la proteína se pliega en el espacio es muy complejo y eso depende del número de unidades. Subiendo esa piedra
Ese es P versus NP, es una piedra muy pesada. En este momento es nuestro castigo, es una piedra muy pesada. Es uno de los problemas del milenio. No tiene respuesta desde el 71, ¿no? Todos los problemas cuya solución puede ser verificada rápidamente por una computadora también pueden resolverse rápidamente por una computadora. Esa sería la afirmación si se demuestra que P es igual a NP. Nadie lo ha logrado, ¿no? Y algunos, y estoy hablando de expertos, yo no soy experto en teoría de la complejidad computacional, eso tiene que uno ser un buen matemático. Los expertos en teoría computacional, fundamentalmente orientado en este contexto de algorítmica, algunos dicen que no se llegará a demostrar en muchos años. Algunos incluso son pesimistas y afirman que eso no se va a poder resolver nunca. Otros dicen, ese problema dejémoslo superado. No me parece que debe ser un problema. Este es el premio de $1 millón. Los interesados, por favor, en Clay Mathematics Institute, allá se inscriben, mandan su solución y no cae mal la plática, ¿no? Ellos están dando el $1 millón, ¿no? Yo creo que ya vamos parando aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Qué horas? Sí, ya está escrito. Es que ya están cansaditos. Este es un problema grave. Para terminar, no dejarlo allí. Hay una enfermedad que se llama anemia falciforme que tienen algunas personas desafortunadamente. Es una enfermedad fea, una enfermedad muy fea. Tiene que ver con la sangre, ¿no? Porque los glóbulos rojos pierden su estructura, esa estructura típica, quedan parcialmente, morfológicamente incompletos y traen unos problemas de anemia brutales, es decir, muy complicada esa enfermedad. Esa enfermedad es por un daño en la programación del ADN, se daña la programación, pero el daño es muy pequeñito, es una letra que se daña. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, el ADN normal, estamos hablando de la hemoglobina, de la sangre, de la proteína, la hemoglobina. Está secuenciada, ¿no? Esa proteína está secuenciada. En esta cadena debe estar citosina, tiamina, tiamina, citosina. Y por alguna razón mutó esto, y en vez de T aparece adenina, en vez de la tiamina aparece adenina. Esta es una hemoglobina mutante y genera este problema sobao que se llama anemia falciforme. Entonces es un problema de programación. Se puede afirmar en este contexto que la enfermedad es un evento complejo con daño en la programación del ADN. Es un problema de daño en la programación. Entonces se resolvió esto con esta técnica CRISPR. Cas9 es una molécula, es una enzima, es una molécula bien compleja. Se logró utilizar esta molécula Cas9. La molécula llega a la cadena de ADN, la envuelve y empieza a leer. Y donde encuentra la falla, corta, por eso se llama el método de tijera, corta, quita el pedacito y el ADN se regenera solo. Es decir, en la misma máquina molecular resuelve el problema, ¿no? Es un cambio de perspectiva hermosísimo. Si yo tengo un problema tan complejo, porque imagínense, antes de este método que ganó el premio Nobel 2020, antes de este método el problema era que había que buscar ese daño, imagínense la secuenciación que había que hacer, y el cambiar esa base dañada, cambiar esa base que está dañada allí, no deja de ser un problema, ¿no? Uno descubre esta molécula que va, lee, es una semimáquina de Turing, una especie así, porque lee, escribe, y resuelve el problema, lo resuelve. Y el ADN, cortando eso, se encarga de todo lo demás. Ellas ganaron el Nobel de Química, trabajaron. Yo les recomiendo este librito cuando estén en la piscina. Este librito es interesante, el código de la vida de una de las ganadoras del premio Nobel, lo escribe Walter Isaacson, pero narra todo el asunto. Es contundente el libro, lo deja uno pensando, ¿no?
qué está pasando en este momento en nuestro organismo, ¿no? Todo ese proceso de computación y ese proceso evidentemente de manejo de información es sorprendente. Yo les recomiendo mucho el librito, narra un poquito esto del CRISPR como una técnica que si se llega a implementar, imagínense, se empieza a asumir al cáncer como otra alternativa importante, se resuelven muchísimos problemas de enfermedad, pero no solamente esto, empieza a ser extendido para otro tipo de aplicaciones, para el uso de maquinaria molecular, por ejemplo, para generar limpieza de aguas, no me quiero imaginar cuando esto se implemente. Hay un debate ético muy delicado porque se estamos metiendo un poquito allí con un problema de patentamiento, entonces como pasó con el genoma humano, el proyecto genoma humano entró a un debate muy sobado, ¿no? El código es mío, pues ¿por qué me lo va a tener que cobrar? Usted lo tiene en su biblioteca, pero yo no puedo hacer algo, olvídese, ese es mi código, allá estoy yo, ¿no? Y viene ese debate, ¿no? De patentamiento y de, bueno, yo le suelto esta información, pero controlo esto, como todo, ¿no? Como esto tiene una proyección promisoria ridícula. Y la última me gustaría, bueno, la criptografía se basa en esto, que P sea diferente de NP es criptografía. Si llega a demostrarse que P es igual a NP, se rompen todos, absolutamente todos las claves criptográficas, ¿no? Que sea P diferente de NP es importantísimo, pero nadie lo ha demostrado. Nadie ha demostrado que sea diferente o que sea igual. Hasta el momento no tenemos. Y si esto se llega a resolver, como les había dicho, inteligencia artificial abre otro nuevo contexto, porque P igual a NP resolvería el problema del viajante, y el problema del viajante es inteligencia artificial. Es decir, inteligencia artificial funciona con un algoritmo de tipo viajante. De tipo que inteligencia artificial busca soluciones en la información que le da, en los nodos que le dan, busca información, conecta y saca resultados. Si se resuelve, inteligencia artificial empieza a tener una apertura evidentemente muy importante, reconocimiento gráfico, todas estas herramientas que están muy desarrolladas pero que se perfeccionarían enormemente, y la minería de datos, es decir, tendríamos resolver PNP, complejidad computacional, sería prácticamente un desarrollo que movería muchísimo los cimientos de la teoría de la información y computación y la tecnología de la información y computación. Dejemos ahí. Si hay preguntitas, con mucho gusto. Bueno, hay varios puntos que me llamaron mucho la atención de su charla, y pues específicamente me gustaría hacer un par de preguntas con respecto, primero, a que la información sea una entidad física que por lo tanto pues, se pueda medir. ¿Hay de pronto algún tipo de teoría que pueda, digamos, tratar de vislumbrar qué tipo de partícula o qué tipo como tal de entidad sería la encargada de transformar la información, más o menos un poco haciendo la similitud con el modelo estándar y el gravitón, por así decirlo? ¿Hay algo por ese lado? Es decir, cuando uno habla de información clásica o de computación, no de información, computación, hablemos del aparato. Cuando uno habla de computadores clásicos que se programan evidentemente a través de unidades de información, el soporte físico de estos aparatos son dispositivos de la física clásica. Un condensador está en 5 voltios, dejémosle 1 con su intervalo allí con su incertidumbre, y si está en 0 voltios, dejémosle el valor lógico 0. Y cargando y descargando estos condensadores podríamos tener un registro de memoria, podríamos hacerlo, pero eso que procesan esos condensadores o esos transistores, esos diodos que arman las compuertas clásicas, es información clásica, es clásica. Y la información clásica se puede definir esencialmente como aquella donde se ejecutan aparatos que siguen las leyes de la física clásica. Si ahora usted cambia el transistor, el diodo, cambia usted ese condensador, lo cambia por un fotón, el fotón es un objeto cuántico, ya no es un objeto clásico. Y el fotón tiene 2 estados, polarización vertical, polarización horizontal. A la horizontal la llama 0, a la polarización vertical la llama 1. Pero ese objeto ya tiene comportamientos cuánticos, de superposición de 0 y 1. No es que usted tenga, como en estos clásicos, o un 0 o un 1, no. En lo cuántico puede tener
1 y 0 al mismo tiempo. Bueno, pero sí, eso se llama superposición cuántica. Y si uno de alguna manera intenta entender esa cosa, no ha comprendido nada de la cuántica, ¿no? Eso no se entiende. Pero el fotón puede estar polarizado verticalmente y simultáneamente horizontalmente. En cambio la clásica, vertical O, ahí aplica el operador O, en la cuántica aplica el operador I. Está así y está así. Entonces tiene muchísima más capacidad de guardar información, a eso le llaman el qubit, el quantum bit, porque es una superposición que clásicamente no se da. Si usted lo guarda en un fotón o lo guarda en un átomo, que también se puede, o en una partícula, etc., esa entidad que recibió esa unidad de información le va a procesar cuánticamente. Y el procesamiento de información cuántico es de procesamiento masivo debido a estas superposiciones. En cambio aquí si tenemos un solo procesador, el procesamiento es serial, ¿no? Los cambios son dramáticos, entonces dependiendo usted del objeto donde quiera guardar o codificar la información o dejarla allí representada por un ente físico si se quiere, determina si la información es cuántica, si es molecular, si es biológica, si es clásica, como esta. En el caso neuronal, pues va a tener también su entidad que la hace un computador neuronal, ¿no? Que es el que está de moda ahorita, ¿no? Un computador neuronal está disparado, ¿no? Entonces depende de eso, la partícula donde usted guarde. Ok, profe, y ya pues una segunda pregunta para terminar es que me llama la atención también la parte en donde dice que pues, la complejidad está dada la información del sistema en el caso de que nosotros, por ejemplo, quisiéramos simular y modelar parte del universo o la totalidad del universo. Y pues hace poco leí un artículo de un neurocientífico que desestimaba la idea del libre albedrío, más por razones de pronto como tal de la neurociencia y de la sociología, pero me trae a colación lo que usted mencionaba, y es que en la medida en que uno necesitaría un recurso computacional muy alto y digamos simular algo como el universo o una parte llevaría mucho tiempo. ¿Qué piensa usted de la idea de que como tal el universo puede hacer sí mismo una simulación? Esa idea es que usted le pega al núcleo. Ahora se está debatiendo. ¿Usted conoce a Wolfram, el dueño de Matemática, este programa? Stephen Wolfram. Él ha sido muy amigo de los autómatas celulares, que es un modelo inicialmente copropuesto por von Neumann. En la década de los 40 propuso el modelo de autómatas celulares para atacar un asunto biológico específico, ¿no? Y los autómatas se convirtieron en una versión que es procesamiento paralelo, una versión espectacular para acercarse al fenómeno de la vida. Entonces aparece autómatas que se enferman con virus, etcétera, autómatas que se reproducen. Von Neumann II del gobierno de Canadá sacó un autómata brutal, ¿no? Que tenía una simulación brutal. Wolfram piensa que el universo es un gigantesco autómata celular. Pero el problema grave que tienen los autómatas celulares es que son entidades locales. Las celdas que forman el autómata celular desafortunadamente no pueden leer la información más allá de su vecindad. Recuerden que cuando uno programa autómatas uno toma la información de las celditas que lo rodean, pero no se puede dar cuenta de qué está haciendo la que está alejada. El universo a nivel fundamental no es local. Es decir, yo puedo tener un objeto aquí y estar conectado sin necesidad de que me dé algo, espacio, tiempo, ondas, nada de eso. Puede estar conectado con otro objeto a una cierta distancia, se llama correlación. Entonces los autómatas de Wolfram clásicos no le dan sentido al universo como un gran autómata celular. Tendría que ser un autómata celular cuántico. Usted le quita la localidad al autómata, lo pasa al contexto cuántico y vuelve a coger fuerza de que el universo es un gigantesco autómata celular, ¿no? Y en esencia ataca uno estas preguntas, ¿no? ¿Es el universo un gran
o el universo lo que hace fundamentalmente es computar. En algunos contextos la respuesta es sí, ¿no? La respuesta es sí, pero hay que tener cuidado, porque eso depende si usted lo está mirando desde un enfoque clásico, un enfoque cuántico, la respuesta puede ser correcta o no. Uno le atinaría si se va a lo cuántico porque esa es la teoría fundamental. Es la teoría, y la clásica es un caso particular de valencia de la cuántica. Entonces, el universo por sí, podríamos verlo así, son bits. Yo le completaría eso, y es que no se puede ver el universo como una máquina de Turing. Me parece incompleta la afirmación porque la máquina de Turing es digital. Yo creería que el universo necesita su contraparte, que es la analógica. O sea, el universo es un gigantesco computador análogo digital, ¿no? Ustedes saben que la robótica actual se está moviendo en inteligencia artificial avanzada. La única solución que han encontrado para atender esa respuesta que tenga el impacto que debe tener cerebros artificiales es con computación analógica. Es decir, la ingeniería electrónica empieza a entender otra vez que le tocó retomar lo analógico. Lo digital es maravilloso y somos digital, somos una sociedad digital del conocimiento. Pero me parece que siempre que uno se va a un extremo y deja abandonado el otro, peca al final cuando se encuentra problemas fundamentales. Y se están encontrando ciertos problemas donde ya el ingeniero electrónico está mirando, necesito la analógica, que es la que me da lo que necesito que me dé, la digital por sí misma. El cerebro es análogo digital, ¿no? El cerebro no se concibe trabajando simplemente con señales digitales, el cerebro también tiene comportamiento analógico, y yo no creería que pudiera ser de otra forma. Entonces ese contexto determina cualquier cosa, yo no sé, está sometido aquí, la luz está interaccionando, hay interacciones y la luz programa respuestas, ¿no? No dentro de un contexto típico de algoritmo para estos aparatos, pero aquí la luz está modificando esto que está ocurriendo acá. Algo está cambiando porque los electrones están haciendo transiciones cuando les llega luz blanca y rebota esta luz que combinada se de color café. O sea que en principio la materia está permanentemente sometida a interacciones y cosas de este tipo, ¿no? Ese es el núcleo del problema. Ese es el núcleo. Bueno, lo primero, muchas gracias por la conferencia. No, gracias a ustedes, su paciencia. Pues decir que cuando estuvimos con Daisy y los compañeros del grupo organizando este encuentro, que se ha tenido descontinuidad de todo el efecto de la pandemia y otras razones, de paros y más cosas, con esto no estoy sancionando los paros, bienvenidos. Tratábamos de ubicarlo en nada que lo encontrábamos. Carajo. Porque para nosotros ya se ha vuelto clásico el estar con el profesor Eugenio, contigo, con el profesor Maldonado, etc. Por el conjunto de ideas que se traen. Ahora, yo tengo una inquietud. Si la información, hemos tratado la información como una abstracción, un poco como las ideas. Es decir, las ideas son abstracciones, pero de alguna manera su origen es físico también. Muy bien. En este caso, digamos, al tratar la información como algo físico implicaría que habrían leyes físicas para la información. Sí. Y se nos escapa de ese mundo que nosotros venimos trabajando la información como una abstracción, Sí. de la cual es o no es. Sí. Esa es porque ahí Entiendo o no entiendo. Recibe el mensaje o no lo y recibe. se acabó o no está. Sí. Y hace un rato estábamos hablando, oiga, en las empresas lo más importante es tomar decisiones bien informadas, pero de esa información que es o no es, ¿cierto? Y aquí entonces la cosa va a cambiar supremamente. Yo pensaría, es decir, porque un estudioso de la informática trabaja la información como ente abstracto, no es concreto para él. Para un matemático la información es abstracta. Para alguien que está trabajando canales de comunicación en donde se transportan mensajes, que únicamente el mensaje cumple su cometido cuando un ser consciente lo recibe, lo interpreta y se informa, tendríamos que tener como dos esquemas de trabajo con la información, ¿no? Un esquema que podríamos decir un poco más semántico,
Entonces está la línea semántica para abordar, esa es una de las formas en que uno puede abordar la información, es semántica esa. Y la otra sería como dentro de un contexto un poco más de información como entidad física cuando la voy a procesar, ¿no? Yo creo que ahí tendría que uno mirar el contexto en el cual habla de información y me da a mí estaría completamente seguro que si uno no pone ese contexto y uno tiene un experto en teoría de la información, no entiende de qué estamos hablando, ¿no? ¿De qué está hablando usted? La información es una entidad abstracta, ¿de qué está hablando? La informática la define como una entidad abstracta, en ese contexto. Y ellos utilizan evidentemente la lógica matemática y teorías muy potentes desde la matemática para resolver N, para resolver NP. N y NP está dentro de un contexto de informática matemática, ¿no? Es una demostración matemática rigurosísima, ¿no? Si uno lo contextualiza, es decir, cuando yo voy a procesar información, aquí el dilema que hay que resolver es el que les comentaba anteriormente. Se requiere un cerebro para hablar de la existencia de la información. Desde el punto de vista físico, probablemente uno podría decir, pues no. La bacteria tiene programada su información en su ADN, ahí está la bacteria. Si yo estoy o no estoy, ahí está la bacteria. Y la bacteria sigue dividiendo. Yo en ese sentido, uno dice la realidad, bueno, eso es una opción einsteiniana, la cuántica es un poquito más cansona, más delicada con eso, la realidad la determina el observador, ¿no? Pero aquí para una bacteria, que no sea un objeto cuántico para no meternos en esos problemas, la bacteria esté o no un cerebro, ¿no? Esa información está ahí codificada. Ahora la estoy manejando en un lenguaje que nos entendemos aquí porque la hemos subido a un nivel de comunicación, pero ese código, ese ordenamiento, etcétera, esa estructura que la detecta una máquina de rayos X está allí. Hay realidad en ese sentido independientemente de un cerebro, de un observador, ¿no? Y la otra, que es un enfoque semántico, etcétera, se requiere un cerebro para que tenga sentido la existencia de lo que llamamos información porque está codificada en un lenguaje que alguien tiene que descifrar y entender, ¿no? Entonces tendría que uno mirarlo en esos contextos y cada contexto me imagino que tiene su ruta, ¿no? Para manejar el problema. Aquí lo manejamos desde las físicas, desde la biología, ¿no? Pero como hay tantos enfoques, probablemente la teoría de la información cobre otro significado cuando uno la mira, por ejemplo, desde otra área diferente del conocimiento, ¿no? Pero para los físicos se nos complicaría mucho, porque nosotros per se necesitamos la medición. Si me quitan la medición, yo ya no puedo hacer física. Somos muy positivistas en ese sentido, ¿no? A pesar de que hacemos predicciones y trabajamos matemáticas, etcétera, pero cuando hablamos de esto, de la información, materia, energía, la física necesita de la medición para soportar su validez y consenso, ¿no? Entonces, desde la ciencia física, desde la ciencia biológica, el debate sí se podría cubrir en ese sentido. Desde las ciencias matemáticas, probablemente ya sea otro el contexto y pueden ser, evidentemente, y deberían ser complementarios estos debates, ¿no? Más que contradictorios, yo pensaría que complementarios. Es un problema muy suave esto de la información. Hay un libro que me leí hace poco, un librazazo de Wicked, no me acuerdo el autor, que se llama La información, así, la información, nada, qué cosa tan brava esa. Es decir, uno cada vez que se mete en esto de la información queda más enredadito, más enredadito, más enredadito. Ya uno decía, pero yo medio tenía claro que a dónde iba. No, uno se mete a masticar el problema, llega un momento en que uno ya como pierde la brújula, uno parece que estoy aprendiendo, por fin, ¿no? Porque cuando uno tiene como cierta certeza de que tiene claridad allí en las cosas, algo anda mal y es más producto de la ignorancia, ¿no? Pero a medida que uno lee y mira, cada vez como que la cosa la aprecia en su verdadera dimensión y es un problema de típica complejidad, ¿sabes? Profe, ahorita lo que había comentado de, creo que son los estados entrelazados de la Sí. de la información.
Sí. Cuando digo pues que la información debe existir físicamente y pues a uno le vuela la cabeza el hecho de que exista algo que viaje más rápido que la luz, ¿no? Claro, porque Entonces, es que no viajó, el Estado no viajó, ¿no? Cuando usted trabaja, es que ese es el quiz de la teleportación, ¿no? Claro, cuando dieron el premio Nobel el año pasado, fue interesante porque todo el mundo le preguntaba, no, ¿y qué es eso, la teleportación? Y la cosa coge como bueno, y uno se siente muy feliz de que estos problemas ya se debatan, ¿no? No necesariamente en la ciencia física, sino que sean problemas que le tienen que pertenecer a todo el mundo, ¿no? Y en realidad es muy complejo, ¿no? El problema de la teleportación. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Tengo dos monedas, cara sello, idénticas las monedas, cara sello de 500 pesos, cara sello, cara sello. Yo permito que entre ellas se conozcan, entre comillas, a eso se le llama correlación, que se conozcan. Por ejemplo, ¿qué es correlación? Si yo tengo un átomo sencillito, en el primer nivel de energía del átomo hay 2 electrones, ¿verdad? 2, no puede haber más. Pero para que existan esos 2 electrones en ese nivel, uno tiene que tener eso que llamamos, recuerden, en química spin, uno debe ir para arriba y el otro spin para abajo. Entonces, eso se llama que están apareados. Están apareados. Nunca usted encontrará en ese nivel 2 spines así. Eso no lo permite. Hay un premio Nobel que es Pauli que hizo su principio de exclusión. No se puede. Físicamente la naturaleza no es tonta. La naturaleza es muy especial, ¿no? Entonces quedan apareados. Si yo saco esos 2 electrones que están apareados, ya quedaron correlacionados. Si por allá este fotón se me va para Marte, llegó a Marte, llega rápido, ¿no? A la velocidad de la luz, llega en pocos meses. Este fotón llegó a Marte y nadie lo perturbó en el camino, nadie lo puede perturbar, ¿no? Y yo aquí mido el estado en que se encuentra este y encuentro que este fotón apunta hacia arriba, ya sé cuál es el que está allá. El de allá apunta hacia abajo. Significa que ya sé el estado en que se encuentra sin necesidad de tener que ir allá y medirlo, ¿no? Si yo llegara a invertir el spin de este, instantáneamente el otro está arriba. Si este está abajo, el otro arriba. Nunca van a quedar así. Entonces usted acaba de teleportar información, porque usted acaba de saber qué estado, que eso corresponde a un bit, si está para arriba o para abajo, 1 o 0. Usted dice, mi fotón de Marte está en 1, mi fotón de Tierra está en 0, ya sé cuál es el fotón de Marte, está en 1. No tuvo que viajar nada entre una partícula y otra. El problema cuando uno hace teleportación, por ejemplo, usted está allá, yo estoy acá y le voy a teleportar un estado. Se lo teleporto así, pero él al hacer la medida no puede perturbar el estado. Entonces necesita el dato para poder poner bien el aparato y no petaquearse el estado que está allá. Entonces yo lo tengo que llamar por teléfono, ponga el polarizador. Es decir, todavía se necesita una línea clásica para que el protocolo de comunicarnos se cumpla. Pero el día en que se logre ya eliminar ese protocolo clásico, ya yo teleporto. Yo tengo mi registro de memoria aquí, mis bytes, todo mi mensaje, y lo teleporto, aparece el mensaje allá, pero no viajó en el camino. Pero la idea es que yo no tenga que hacer una llamada para decirle, mire, no es que le doy el mensaje, pero le doy cierta información que él necesita para leer el mensaje sin destruirlo. Entonces ese canal clásico aún en los protocolos necesita, pero eso se logrará resolver. Ya se están logrando teleportaciones a varios kilómetros de distancia. Eso va a ser. Cuando la teleportación se logre resolver y podamos tener facilidad en transmisión de información, nace el Internet cuántico. Ese es el Internet cuántico. Usted ya no tiene que esperar, ¿no? Es instantáneo, ¿no? Instantáneo. Ya no haya, se nos acaba el problema de fibra óptica, no se atora, no se congestiona, etc. Se nos resuelven muchas cosas.
China está liderando todo este proceso revolucionario emergente. China está metiendo mucha plata, todas estas tecnologías emergentes. China, muchísima plata, ¿no? En esto de computación molecular están desarrollando, están haciendo cosas impresionantes. Es decir, el que no se despierte y note lo que está pasando queda un poco condenado al atraso, porque a una sociedad actual la fortalecen las tecnologías de la información y la computación, y ya como pronto todas van a quedar en nube, ya uno ni siquiera le venden un programa, se lo alquila. Uno ya Adobe, no, yo ya no le vendo licencia perpetua, se acabó. Yo le alquilo, quiero un mes, quiero un año, pero el programa está en la nube, yo no se lo dejo bajar. Los sistemas operativos al final van a estar en la nube, no me dan el computador con el sistema operativo. No soy dueño del sistema operativo, soy dueño de la máquina, pero ya no del sistema operativo. Todo va a estar en la nube, ¿no? Todas las operaciones bancarias, todo va a estar en la nube. El dinero físico tarde o temprano se acabará, ¿no? Al llegar a ese estado de cosas, si alguien logra un computador cuántico funcionando bien, ejecutan el algoritmo cuántico para desencriptar y toda la encriptación queda vulnerable, entonces les toca moverse hacia criptografía cuántica, y lo grave en países a veces como los nuestros es que nos coge mucha ventaja eso, ¿no? Somos subdesarrollados más de actitud que de realidad, ¿no? Esa actitud, yo no sé por qué, me da miedo, como acomplejaditos. Y a veces nos dicen, ¿no? Los grandes gurús, ahí siempre el cafecito, ya, quédense quieticos, no, ay, por Dios, no se puede, uno tiene que ser un poco más agresivo, y países como estos tienen que ser emergentes en ciencia y tecnología, ¿no? Si nos liberamos de ese complejo, carajo, es que a veces me da como bien, criptografía cuántica, ¿por qué? Se puede, claro que se puede hacer. Muchas gracias. Profe, antes de continuar con más preguntas, aquí hay una de México, desde México. ¿Consideraría que la información debería tratarse como un ente físico por sí misma, o que su naturaleza es la de la energía que se puede o no expresar en forma de materia? Sí, preguntas bastante fuertes. Rigurosamente, cuando uno afirma que la información se codifica en el estado de un sistema físico, un poco información y energía pierden como esa separación, ¿no? Ya podríamos decir que energía e información comparten, ¿no? Algo en común, las leyes físicas que describen la energía. Y eso fue lo más trascendental, ¿no? Lo que le pase a la información debería estar de acuerdo con las leyes hechas desde la física para lo que le pasa a la energía, ¿no? Velocidad de propagación, conservación, transducción, etc. O sea, energía e información empieza, a pesar de que una transición de paradigma el siglo pasado, que pasamos de energía a información, como siempre esos extremos nunca funcionan bien, empieza a haber ahora una integración. Y pensemos más que investigando energía, también estamos detrás de investigar la información, porque las leyes físicas que acogen la propagación o la transmisión, procesamiento y almacenamiento de información son las leyes que deberían acoger a la energía. Entonces, en ese sentido, sí habría como un buen, son partners, ¿no? Muy cercanos. Aquí hay otra en el chat. ¿El estudio de las leyes de la naturaleza podría entenderse como el estudio en el que la naturaleza procesa información a distintas escalas? Es una postura muy usual. Esa postura es como la de estos libros que uno abre de computación cuántica, y aparecen estas afirmaciones. Es una afirmación muy común, muy común.
que en realidad ese es el programa de la ciencia física. No debemos llevar esto a los extremos, repito, uno tiene que ser cuidadoso, no ser reduccionista, pero en particular cuando tocamos estos aspectos de energía, como que siempre estamos con la idea de reestructurar nuestros problemas en función de lo que hace la información, nos va evidentemente a alimentar los desarrollos en ciencia física. Entonces sí, eso que se afirma ahí es muy, muy acertado desde ese punto de vista, ¿no? Muy acertado. Por favor. Gracias. No, yo simplemente quería complementar ahí un poquito la pregunta que hacían de México, en el sentido de que esa correlación entre energía e información, el modelo de Leo Szilard de la máquina ideal con una sola partícula ya es un intento de calcular cuál es la energía asociada a un bit de información. Y él mismo señala que hay una dependencia importante con la constante de Boltzmann. Y cuando uno mira entonces a Boltzmann, ve que también ahí está como la clave, porque si imaginamos las partículas moverse con cierta energía cinética proporcional a la temperatura en su tratamiento estadístico, ubicar una partícula, bien sea en el compartimento de la izquierda o en el de la derecha, que sería un bit, es más la energía que hay que invertir para localizarla si se está moviendo muy rápido que si se está moviendo más lentamente. Y esa idea la capta Boltzmann en su famosa constante. O sea que desde finales del siglo XIX ya se estaba con un terreno para juntar completamente de acuerdo con información. Completamente de acuerdo. Los trabajos que hicieron en termodinámica con una redefinición de la entropía en función de información le abrió a la física prácticamente una línea donde la información se sentía que era importante, porque uno de los elementos claves de la ciencia física es la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Que la entropía tiene que incrementarse en un sistema abierto. Y esa formulación está en función de, esa ley está en función de la teoría de la información. Un sistema aumenta su entropía porque pierde información. O sea, la pérdida de información hace que el sistema se desordene. Más orden, más información, más desorden, menos información. Entonces la entropía es una medida del estado, hablando muy grotescamente del orden del sistema. Una medida de ese orden del sistema lo da la entropía. Entonces esta entropía de información que trata de eso que tú comentas, del demonio de Maxwell, que se resuelve la paradoja del demonio de Maxwell, que fue una de las paradojas centrales del debate del siglo pasado. Y es verdad que esto de información versus sistemas físicos es de hace mucho tiempo atrás, ¿no? Ya que en este siglo y en estas últimas décadas se le ha dado un poquito más de perfil, más de alimentarlo con estos avances. Muy bien. Muchísimas gracias. Profe, Muchísimas gracias. muchas gracias, agradecemos.